Hay momentos que nos gustaría que no llegasen nunca en la vida, como despedir a alguien que queremos. Y a veces esa despedida puede ser humana y a veces no es tan humana. Eso no significa que no podamos conseguir entenderla, porque muchos de nosotros tenemos mascotas o hemos tenido. Y llega un momento en el que hay que decir adiós. Y hay que decir adiós no por un egoísmo nuestro, sino justamente porque queremos a esa mascota o estamos entendiendo que el final de los días para ella está llegando y queremos agradecer todo lo que ha pasado en esa vida. Hoy traigo a una profesional, sobre todo porque todavía esto es algo que se vive muy en la sombra, que la gente no entiende, que la gente juzga y sobre todo gente que lo pasa muy mal porque han compartido a veces incluso más con sus animales y con sus mascotas que con las propias familia, amigos o incluso compañeros donde no les pudieron conseguir explicar cosas. Hoy traigo aquí para hablar más allá del adiós a María Pifarré. Ella es veterinaria y nos va a contar cómo podemos decir adiós sin tener que conseguir dejarnos la vida en ello. Muy buenas, María. Hola. Más allá del adiós. Parece un título muy bonito, sé que es el título de uno de tus libros, que has escrito dos libros, que el otro es el último día de tus mascotas, pero cuando vistes esa necesidad, vistes algo que a mí me parece muy importante, y es poder conseguir despedirte de alguien que no tiene dos patas o dos piernas, sino que tiene cuatro y que a veces has conseguido compartir muchísimos años de tu vida, a veces desde la infancia, otras veces de los adultos, pero es alguien con el que has compartido una intimidad como puede ser tu mascota que forma parte de tu familia. ¿Cómo sabes, después de tantos años, que llega ese momento para decir adiós? Bueno, el momento para decir adiós, como todo, siempre en la vida te cambia en 5 minutos. A veces puedes preverlo, Ujú. a veces viene de golpe. Es igual de duro, da lo mismo. Que tú sepas que tu animal tiene un tumor y que más pronto o más tarde vas a tener que tomar la decisión, que no que a lo mejor lo atropelle un coche y se quede ahí. Es duro, es fuerte y nunca estamos lo suficientemente preparados. Lo que Ujú. sí que necesitamos es lo que todos los seres humanos necesitamos en estas ocasiones, ¿no? Sentirte acompañado. Me imagino que la compañía no es simplemente el poder decir te acompaño en el sentimiento, que a mí me parece que es una frase como muy vacía, muy hueca, políticamente muy correcta, que se dice muchas veces en los tanatorios o cuando te mandan un mensaje de WhatsApp, pero no te sostiene absolutamente nada. Con tu experiencia, cuando alguien va a pasar por ese trance, ¿qué es lo que precisa realmente? Pues fíjate que lo más importante que precisa una persona que está pasando por esta situación no es palabras bonitas ni frases huecas. También depende desde dónde se dice. Hay personas que te dicen que acompañan el sentimiento y es de verdad y lo notas, ¿no? Pero en realidad lo que necesitan es compañía, es que te sostengan, es que te escuchen, es que entiendan que no solo ha sido un perro, que no solo ha sido un gato, que bueno, ya se te pasará, pero si total, te compras otro y ya está. Entonces, va mucho más allá de eso. Fíjate que va mucho más allá de escuchar que de hablar. Ujú. Cuando una persona tiene una pena muy grande en el alma, la pena no se le va a ir. Lo único que le alivia es sentirse acompañado por la gente que quiere. Y eso no hace que desaparezca el dolor, pero sí que sea más llevadero. De hecho, para alguien que de repente esté transitando este paso, la recomendación sería poder conseguir hablar con un profesional, ¿no? O sea, es Sí, el primer paso que a lo mejor puede conseguir ser en dos formatos distintos, tanto con un veterinario como tú, que les va a poder conseguir ver desde una práctica más clínica, ¿no? E incluso para que no sientan ningún tipo de proceso de culpabilidad. Y por otra parte, a lo mejor quizás un acompañamiento desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sí, sí, de repente se patologiza. absolutamente. Es muy importante entender cuando un duelo es absolutamente normal, porque el duelo es normal, lamento decir. O sea, el duelo existe igual que existe la felicidad. Y te voy a decir una cosa, cuanto más grande es el duelo por la pérdida de tu mascota, quiere decir que ha sido un amor inmenso el que has tenido por tu mascota. Entonces, claro, cuanto más la has querido, te duele más. Entonces, yo lo que me encuentro con las personas a las que acompaño es que a veces les falta responder preguntas, quieren saber por qué la patología y sobre todo quieren quitarse la sensación de culpabilidad, que es Ujú. muy duro.
Los que podemos estar acompañando a amigos, a familiares, a parejas que están en esta situación, a veces a amigos que les vemos en las redes sociales, yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? O sea, es cuando veo a alguien que lo está pasando muy mal en las redes, le recomiendo que lea Más allá del adiós, que creo que le va a aportar muchísimo valor. Yo lo he leído, tengo Ujú. ahora mismo una perra ladradora de casi 4 añitos, 3 años y medio, y de hecho... Tú bien lo dices, puede ser que llegue hasta los 17. Yo he dicho que tiene que llegar a 20-21, o sea, así que como yo me he puesto el objetivo, no va a haber otra opción posible. Pero si ves a gente que puede hacerla, lo mejor que puedes conseguir hacer es una recomendación de algo que tú hayas leído, preguntarle exactamente, oye, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué es lo que necesitas por mi parte? ¿Qué podrías conseguir hacer en una situación así? Absolutamente. A veces nosotros pensamos que en realidad lo que queremos es que la otra persona no sufra. Y entonces le dices cualquier cosa y incluso muchas veces la evitas para no estar allí, ¿no? Entonces cuando vemos a alguien que lo está pasando mal por la pérdida de su mascota, lo más importante es, uno, no juzgar, dos, olvidarnos de las frases huecas y tres, acompañar. Me Ujú. parece extraordinario lo que tú comentabas, el hecho de decir qué necesitas, en qué puedo ayudarte. A veces lo único que necesitan es hablar y hablar de su mascota y de las anécdotas que han pasado en su vida y demás. O a veces es simplemente estar al lado cogiéndoles la mano. A veces ¿Cómo un abrazo mientras lloras, nada más. ¿Cómo saben en una mascota que el duelo se está cronificando y está siendo patológico, de manera que ya no es tan natural o tan normal el poder conseguir vivirlo? Porque tú lo has dicho, si existe la vida, existe la muerte, y por eso es tan fantástico los momentos que podemos conseguir compartir con nuestras mascotas o con personas queridas. ¿Cómo sabemos que de repente hay algo que no está funcionando y se nos está quedando, nos está bloqueando para poder conseguir volver a amar, para darnos permiso, para soltar culpas? Un síntoma bastante claro, yo encuentro que es cuando no quiero volver a tener un animal, no quiero volver a pasar por esto. Estamos culpabilizando por un rato malo que es la decisión de una eutanasia o un accidente, estamos penalizando a lo mejor 15 años de vida en común. Ujú. Entonces, nos estamos haciendo un flaco favor. Ese sería uno. Otro, por ejemplo, es estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que pasó, a cómo ocurrió y va pasando el tiempo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Es normal que eso pase durante las primeras fases, pero poco a poco tenemos que ir avanzando y si no tenemos nosotros los recursos porque los desconocemos y no lo sabemos, buscar ayuda en una persona que nos pueda explicar lo que ha sucedido, porque a veces en el fragor del momento uno no se le ocurre hacer preguntas y al cabo del tiempo, entonces si esto se va cronificando y se va alargando en el tiempo, mejor consultar a lo mejor con un psicólogo. Ujú. Ujú. Hemos visto que lo primero podría ser leer el libro de Más allá del adiós, pueden conseguir consultarte a ti individual, pero tú no has querido quedarte ahí porque cada vez ves a más gente que está sufriendo y pasándolo mal en las redes y que además piden ayuda y que lo cuentan, y has creado un club. Y entonces el club se llama Ikonokoru. ¿Qué Sí, significa Ikonokoru? Una palabra que los oyentes tendrán o los tendrán que conseguir repetirla posiblemente, es una palabra japonesa, pero cuéntanos qué significa. y Kinokoro significa seguir caminando juntos. Em, el Club Equinocoru lo que pretende es que nos reunamos y podamos hablar en un entorno seguro, sin juicios, de cosas que nos pasan a todos y darnos cuenta de que cuando yo he llorado más por mi perro que por un primo lejano que hace no sé cuánto que no veo, es absolutamente normal porque nos pasa a todos. Ujú, Que cuando por la mañana al levantarnos se nos escapa una lágrima porque no nos viene a buscar nuestro gato, es normal porque nos ha pasado a todos. En realidad, si te fijas, hay dos partes del sufrimiento. Uno, el hecho de haber perdido el animal y otro, el sentir que solo te pasa a ti. ujú, Cuando lo extiendes y ves que hay otras personas que sienten como tú, dices, bueno, vale, esto es normal, pues vamos a ver cómo salimos de esto. Y si tienes un sitio donde tú puedes expresar tus sentimientos y emociones con una cadencia, nosotros nos reunimos una vez a la semana y podemos abrir nuestro corazón, porque sabemos que nadie nos va a juzgar, al contrario, todo el mundo nos va a entender porque estamos todos en una situación parecida, todo se hace mucho más llevadero.
Y además, una sesión que hacéis de forma online, ¿sabes? Me refiero que tú has Sí, pretendido que se pueda conseguir llegar a cualquier persona. En este momento creo que desde el punto de vista de lengua castellana, ¿no? O sea, sobre todo porque en breve con la inteligencia artificial a lo mejor puede haber una persona china que al mismo tiempo esté escuchando ese participar dentro del club o que estén hablando en francés a pesar de que tú hables más de un idioma. Las personas que quisieran conseguir, por ejemplo, entrar en Equinocoru y demás, conseguir hacer cambios, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Porque entonces luego dejaremos aquí una referencia, sobre todo porque yo entiendo, o sea, a mí solo me ha pasado, bueno, yo me bloqueo muy poco por las enfermedades de dos patas, muy poco, porque como sé que se puede resolver y que se puede no hacer, y he estado trabajando como médico más de 21 años, 13 años en urgencias, ¿no? Pues ahí el cambio es bastante abismal. Entonces yo a mí cuando me dicen que hay una determinada patología, una enfermedad, vale, ya sé el qué, vamos a buscar el cómo para poder conseguir su sanar. Y si hay en un momento en el que el cómo ya no es posible, que esa persona pueda conseguir trascender de alguna manera sin tener ningún tipo de sufrimiento. Eso lo tengo claro porque he visto muchísimos, muchísimos pacientes. Pero cuando ha sido un animal, a mí me ha bloqueado. De hecho, creo que fue a los 3 meses y medio, 4 meses que mi perrita estuvo muy malita porque de repente se obstruyó con un calcetín que había comido la muy cabrona, y entonces de repente tuvieron que hacerle una endoscopia y para mí eso fue un drama en el que la gente me decía, pero habla, y yo le decía que no quiero hablar. O sea, entonces yo que soy muy charlatana estaba totalmente en silencio. Si lo hubiera hablado, si hubiera estado en ese espacio, si hubiera estado en el club, creo que habría entendido otras cosas porque la gente me habría escuchado de otra manera. O sea, simplemente escucharme o haber simplemente sostenido mi silencio, que esto también es importante. ¿Cómo podría llegar esa gente que lo está pasando mal? Que yo lo veo que en las redes lo están pasando muy mal, ahora que estamos viendo lo de Venezuela, gente que cuando descubre a su animal no entienden por qué se pone así de alegría, pero creo que solo hay que ver la expresión tanto del animal como de la dueña, ¿no? De lo que se está viendo y cómo pueden llevar también a esa parte de angustia. ¿Cómo podrían conseguir acceder a ese podcast contigo? A ese club, perdona. el club es sencillamente por Instagram, maria.pizarre.ves, mensaje directo y yo me pongo en contacto con ellos. Yo también voy buscando y también me voy poniendo en contacto con la gente que lo pasa mal. Pero creo que la forma más sencilla es a través de eso. Y si no, en mi libro Más allá del adiós, en la parte de atrás sale mi teléfono. O sea, que es cuestión de mandarme un WhatsApp y tranquilamente estamos en contacto. ¿Tú Yo lo que quiero es que la gente no lo pase tan mal. has decidido que ibas a trabajar con tutores que lo puedan estar pasando mal y con las mascotas, pero no te quedas ahí? Decides que quieres cambiar el mundo del duelo animal a nivel nacional e internacional y decides que quieres trabajar con veterinarios. Entonces empieza tu siguiente reto. Para gente que de repente ha hecho como una serie de motivos de la lista de terminar una carrera, comprar una casa, tener pareja, tener hijos, a lo mejor todo esto que le estamos contando ahora le parece una locura. Pero tú con 60 años decides que tú quieres más, que quieres conseguir trabajar el duelo, que llevas trabajándolo más de 32 años en tu vida y que además ahora quieres conseguir formar a veterinarios. Oye, ¿cómo te va por esas locuras? ¿Sabes por qué? Porque he visto a mis compañeros sufrir y lo he sufrido yo. Yo caí bastante mal, o sea, estuve bastante mal y acabé con una depresión mayor y no es necesario llegar a ese punto. Entonces yo me acuerdo que fue una de las cosas que dije cuando nos conocimos, que no quería que nadie más pasara por lo que yo había pasado. En veterinaria nos enseñan diagnóstico, nos enseñan cirugías, nos enseñan tratamientos. Hoy en día la veterinaria es apasionante porque está creciendo de una manera maravillosa desde el punto de vista de todos los medios a los que tenemos acceso, pero nadie nos cuenta cómo cuidar cuando ya un diagnóstico no es, ya no puedes resolver una patología, o cuando tienes que acompañar a un tutor a tomar una decisión que en realidad tú tampoco quieres tomar, pero que sabes que es lo más adecuado para el animal. Por lo tanto, ¿qué hacemos los veterinarios normalmente ante una situación de miedo, de no querer sufrir? Ponemos una barrera y entonces nos escudamos en la ciencia y empezamos a hablar de creatininas y palabras muy extrañas que tú las entiendes perfectamente porque eres médico, pero normalmente la población no. No es necesario. Podemos ser nosotros, podemos acompañar, podemos dar soporte sin caer en el intento. Y eso es lo que yo pretendo, que no haya tantos veterinarios quemados con fatiga por compasión y sufriendo y pasándolo tan mal.
De hecho, casi es como tener un veterinario de cabecera, ¿no? O sea, es desde el momento en que coges al animal hasta el final, pero sabiendo sostener el final de esos días e incluso los posteriores cuando el animal a veces no está y tienes ahí a un tutor que ha confiado y ha creído en ti. Cuando pasan los días y le llamas y le dices, hoy he pensado en ti porque me he acordado de Kira. Y entonces todo se derrumba. Pero, ¿sabes qué pasa? Que si no sentimos las emociones estamos muertos. Y alejarnos de esas situaciones nos hace morir en vida. Y entonces vamos perdiendo ilusión, la profesión se nos hace pesada. El trato con los animales nunca va a ser pesado porque eso es lo mejor de la profesión veterinaria. Pero ya no tienes tantas ganas de hablar con los tutores, a lo mejor no tienes tantas ganas de estudiar. Por la mañana cuando te levantas se hace pesado y cuando te vas a dormir se te, se te llena la cabeza de todos los problemas que has tenido durante el día. Por lo tanto, sostengamos esa emoción, lloremos si hace falta, abracemos, acompañemos, porque las personas que te traen esos animales que te han hecho tener una vocación en la vida, las han querido y las han cuidado como nada en el mundo. Por lo tanto, merecen que les demos ese consuelo y ese apoyo. Y no pasa nada por llamar al cabo de 5 días. La persona al otro lado va a llorar porque hace poco tiempo que se ha muerto, pero no pasa nada, tú le dejas llorar y estás al otro lado del teléfono. Eso es sostener, eso es acompañar, sin juzgar. Eres veterinaria, con especialista en oftalmología, además te especializaste en el tema del duelo, acabas de descubrir hace poco que eres empresaria, no que solo eres veterinaria, porque llevas teniendo una clínica durante muchísimos años, pero no ejecutabas como empresaria. Oye, ¿qué crees que está cambiando dentro del mundo de la veterinaria? Porque cada vez hay más veterinarios que se están dando el permiso a entender que además de patología o de enfermedades o de trato de animales, tienen que emprender también sobre el mundo empresarial, porque esto no deja de ser una empresa. Entender sobre el mundo empresarial dentro de la veterinaria es todo un reto porque nadie tampoco nos enseña a ser empresarios. Pero evidentemente, si quieres que esta sea tu profesión y quieres salir adelante con tu negocio, con tu clínica o con lo que sea que montes que tenga que ver con la veterinaria, has de ser empresario. Porque si no eres empresario, dedicas muchas horas, eh, ganas muy poco dinero, no te valoras y de esa manera lo único que acabas consiguiendo es quemarte, porque estás viendo que estás trabajando un montón de horas y no tienes los resultados que esperabas. Y dedicas un montón de tiempo al trabajo y te pierdes la vida, te pierdes estar con tus hijos, te pierdes viajar a aquel lugar que tú querías, te pierdes ir al cine con tus amigos. Ujú. Yo qué sé, tantas cosas te pierdes, dejas de vivir y eso al final harta. ¿Ha podido influir, porque, bueno, a lo mejor es un sesgo de confirmación mío, una creencia que tengo, pero de haber visto muchas clínicas veterinarias, de haber trabajado con veterinarios, tengo la sensación de que como os habéis creído una de las partes, y de hecho digo creído porque no creo que sea verdad, creído como ser la cenicienta dentro del mundo sanitario, y además incluso no estáis ni siquiera dentro desde la sanidad, sino desde el Ministerio de Agricultura, ¿crees que influye que haya veterinarios que incluso siendo empresarios y dueños de empresas asuman que, bueno, más o menos tampoco está tan mal con 2.000 pavos al mes y esta vez no me pago, no sucede absolutamente nada, tengo que cobrar de una forma pequeña porque es que si no los animales se van a morir, entonces que incluso puedan ponerlo de su bolsillo aunque ellos no coman, porque yo sí que veo como una escasez desde el punto de vista mental, que evidentemente eso tiene una repercusión luego desde el punto de vista económico, pero muy dirigida probablemente hasta donde les han dicho que pueden llegar. Entonces, si no les cuentan hasta dónde pueden llegar, es difícil que puedan conseguir creerse grandes empresarios, ¿no? A mí lo que me voló la cabeza cuando te conocí fue que nadie me puede decir hasta dónde puedo llegar, porque yo puedo llegar al infinito y más allá. Y todo esto que suena como si fuera Buzz Lightyear y Toy Story y todo esto, es que es cierto, es que puedes llegar a donde quieras. Partes de donde partes y saltas hacia adelante y punto. Y eso es muy difícil entenderlo en veterinaria. Veterinaria, estamos a caballo entre dos ministerios, uno que no sabe que existimos, que es sanidad,
cuando toda la alimentación humana pasa por manos de veterinarios, porque si no, no nos lo comeríamos. Y otro que es agricultura, donde son el patito feo, porque a fin de cuentas agrícola ya, ¿quién queda? Total, sí, han tenido que hacer un pacto europeo para conseguir que haya gente que se dedique, siga dedicando al campo y además, claro, es el campo, ¿no? Y de repente cuando llegamos a estos pequeños animales, que son los que viven en ciudad con nosotros, pues nos enfrentamos a dos ministerios que bueno, el uno por ignorancia y el otro por también ignorancia, todos ignorancia, a fin de cuentas, no nos tienen en cuenta. Sí, nos lo han dicho muchas veces. Piensa que venimos de una historia donde la veterinaria casi desaparece porque entró todo lo que es la maquinaria agrícola y todo lo que son los animales de campo, casi casi desaparecieron. Y bueno, hemos estado pidiendo permiso para vivir durante todo el siglo, durante la mayor parte del siglo XIX y el siglo XX, hasta que de repente llegan las nuevas generaciones y explota todo. Y dice, hasta aquí hemos llegado y ya no queremos más. Y eso es muy, muy esperanzador. Ujú. De hecho, estáis alzando la voz, estáis viendo nuevas posibilidades para poder conseguir hacer colaboraciones y acompañamientos. A mí me parece que tenéis que alzar todavía mucho más la voz, Sí. porque yo hoy simplemente en un podcast antes dices, es que todo lo que comen los humanos pasa por nosotros. Ya, y si de repente no nos contáis que incluso lo que pasa puede conseguir tener una alteración desde quién lo puede conseguir cocinar si está enfermo, pues yo hoy he aprendido algo, y es que el pollo me la tienen que dar muy, muy, muy hecho. Y yo soy de comida muy poco hecha. Y entonces dices, ¿y por qué? Porque existe una puta bacteria que es una Yersinia que de repente puede conseguir joderte la vida y que termines en cuidados paliativos con un podcast que he escuchado de un tío que ha estado explicando cómo va su realidad. Y entonces tú vas a un restaurante y el pollo te la dan poco hecho y si esa persona de repente tiene un contagio es muchísimo más fácil que consiga ver ese cambio. Entonces creo que tenéis que alzar muchísimo más voz los veterinarios, creo que todas las profesiones en sí, ¿eh? Pero los veterinarios es que nos puede afectar de una forma muy directa y que ni siquiera sepamos desde ese conocimiento. Sigo sin entender por qué no se colabora tanto o más entre médicos y veterinarios. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que se debe a que estamos muy inmersos en nuestras profesiones. No es tan típico en otros países, pero aquí en España el veterinario está muy metido en la veterinaria y el médico está muy metido en medicina. Y si a eso le juntas que el veterinario está luchando por sacar adelante su clínica y el médico está luchando con la administración para conseguir salarios y más dignos y demás, pues las luchas que tenemos son importantes. Ahora mismo los veterinarios estamos pidiendo que por favor nos dejen recetar lo que nosotros consideramos oportuno a los animales que tratamos. Y a mí eso me parece demencial. Y a mí hoy en día se me está exigiendo cuando un medicamento no se puede, yo receto un medicamento y ese medicamento no se puede conseguir, que tengo que hacer otra receta. En vez de que el farmacéutico, que simplemente tiene que dar la vuelta a la receta y firmar y ya está, lo haga y con todo lo que a mí me supone doblar mi trabajo administrativo. Es simplemente el desconocimiento y la ignorancia de lo que hacemos cada uno. Ha habido brotes de enfermedades alimentarias que eso pasó en Andalucía y se les ha hecho controlarlo a los médicos. Y los brotes de enfermedades alimentarias, de intoxicaciones alimentarias, los llevan los veterinarios, justamente porque controlan todas los animales, la producción, la fábrica, todo, todo, todo donde se hace toda la alimentación. Entonces, hay mucha ignorancia, la gente no sabe muchas cosas y los médicos bastante tienen con lo que tienen. Eh, ¿Cómo les vas a decir que abran la mente a ver si le pueden dar un augmentín al perro? No se lo pueden dar. ¿Qué le vas a decir, por Dios? Entonces, es importante que empecemos a cruzar datos y que empecemos a hablar de cuando un perro muerde a una persona, qué cosas, qué problemas puede haber. No solo, o sea, por un lado el médico me va a decir qué problemas puede haber con la persona, pero es que el veterinario te va a decir qué cosas tienes que hacer con el perro. Ujú. Aquí hemos juntado los dos mundos y normalmente trabajan absolutamente independientes. No sabemos qué enfermedades vienen ni nada. Yo no sé si te acordarás de una enfermedad que se llamaba COVID-19, Ujú. era una zoonosis.
El 60% de las enfermedades que vienen son zoonosis. Me Así acuerdo que trabajamos juntos. cuando se diagnosticó la de las enfermedades de las vacas locas, que empezamos a ver las encefalopatías en neurología y no sabíamos qué estaba pasando con esos pacientes, que yo estaba de estudiante y me parecía increíble lo que estaba pasando y hasta que se diagnosticó, ¿no? Y se pudo conseguir ver los casos porque los médicos no sabían en ese momento muy bien todo lo que podían hacer hasta que no tuvieron una respuesta. Yo era todavía estudiante y hay muchas cosas que me perdí, pero empecé a ver las mioclonias, cómo se movían el músculo, además y tal, entonces te provocaba una parte de medio desde un máximo desconocimiento. María, con todas estas cosas que hay, alguien podría conseguir decir, joder, es que hablamos desde el adiós, hablamos que tenemos que aprender como empresarios, que hay muchas cosas que no tenemos gestionadas, que incluso hay dificultades que van a aparecer por el camino. Oye, ¿tú cómo consigues sostener esas ganas de poder luchar por una profesión a la que amas tanto, de seguir aportando valor a la gente? ¿De dónde lo consigues? Porque a lo mejor a otras personas, aunque ahora mismo no sean veterinarios, pueden conseguir decir es que yo también quiero levantarme con ganas, con un motivo para poder hacer las cosas. Con ilusión. Lo más importante es, el otro día me decían, bueno, claro, es que tú ahora ya has encontrado tu Ikigai, ¿no? Ahora ya sabes para qué, porque me parece que alguien comentaba que hay dos momentos importantes en la vida. Uno es el momento en que, y me parece que lo comentabas tú de un podcast de Con Isra Bravo, que era el día que naces y el día que sabes para qué has nacido. ¿Sabes qué me pasa? Yo no he nacido para una cosa, yo he nacido para varias. Y a lo largo de mi vida he podido trabajar en cosas que me han hecho ilusión. Y eso quiere decir que voy a muerte, porque cuando tienes ilusión lo tienes todo. Y ahora yo recuperé la ilusión gracias a esto, gracias a ver a la gente sufriendo y diciendo, no es justo. Y entonces me levanté y fui. ¿Cómo se cogen ganas? Pues haciendo eso, simplemente. Ilusión, ilusión, ilusión y pasión. Y pasas de estar de, ¿cómo se dice? De viendo la película Ujú. a ser protagonista, a comerte la vida a bocados. Una última pregunta. Si alguien de repente te preguntase por cuál va a ser tu sueño que vas a alcanzar en los siguientes 5 años, ¿qué le dirías con firmeza y con compromiso ahora mismo que sabes que lo lograrás dentro de 5 años? Que la formación eh, de acompañamiento para tutores y de acompañamiento para veterinarios forma parte del plan de estudios de la carrera de veterinaria. Que ya no solamente miramos animales, miramos todo. Porque nosotros somos animales y los animales son nuestros compañeros, por lo tanto, todos somos uno. Buenísimo. Pues muchas gracias, María, por haber estado en este podcast, por habernos compartido, por saber que tenemos respuestas cuando otras veces no nos lo dan, que podemos conseguir sentir ese consuelo y ese sostén en más allá del adiós y con profesionales como tú, e incluso con otros profesionales que irás formando para que puedan conseguir tener una respuesta dentro de sus clínicas. Así que solo podemos darte las gracias porque de alguna forma vas a tocarnos en todos, porque en algún momento, esperemos que más tarde que temprano, seguramente que pasemos por ahí. Gracias por la valentía y gracias por el soporte a esta idea loca que empezó como idea loca en un principio y tan necesaria. Pues chicos, ya lo sabéis, si tenéis algún problema de estos, tenéis a Equinocoru para poder conseguir hablar con María Pifarré, veterinaria, pero sobre todo quédate con una cosa si no tienes animales de compañía próximos o no conoces a nadie. La ilusión se activa, se mueve, se participa, se actúa, porque solo así podemos conseguir tener. Y desde aquí en este podcast queremos gente así, que tenga ilusión, que tenga ganas, que quiera hacer cosas, que no se conforme, que no se resigne, que no entienda la mediocridad de lo que estamos consiguiendo acostumbrados o a lo que nos están cultivando para poder conseguir hacerlo. Edúcate de otra manera, date permiso, escucha gente, habla con ellos, mándales un email, haz cosas, pero haz que las cosas pasen, porque es lo único que puede conseguir diferenciar que pueda haber un mundo mejor. Yo lo voy a seguir haciendo. Me gusta eso de potenciar personas exactamente en las distintas áreas, ya sea en las relaciones, ya sea en lo personal, en lo profesional, en el negocio. Y si tú quieres que pueda conseguir tocarte con esa varita mágica, con una patada en el culo, pues ya puedes escucharnos todavía en este podcast en InViven. Todas las semanas tendréis aquí a un compañero, a un profesional, a un amigo, a alguien que puede conseguir aportarnos valor. Y si quieres seguir viendo el resto de las locuras, pues ya sabes, en rosamontana.com cada día tenemos una locura. Así que un besazo enorme, nos seguimos oyendo o escuchando en este podcast.